En el nombre del Padre, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. oh Espíritu Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y del Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones precarias, reducidas solo a dar y tener. Haznos testigos de tu gratuidad. Haz que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros. Concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones, como lo fuiste tú. Amén. Muy bien. Bueno, en el último encuentro estuvimos viendo los títulos reconocidos de Jesús de Nazaret y los que los evangelistas destacan de él. En el documento que ¿se acuerda que les entregué? Sí. Aparecía ¿quién es Jesús? Desde un punto de vista histórico, objetivo, el autor, que es Rafael Aguirre, decía, seguramente en la época en que se escribieron los evangelios, hago un breve resumen de la última vez, Jesús era una personalidad clave y polémica. Dice, hay quienes lo confesaban como el maestro, como el Mesías y el Hijo de Dios, pero que por esa confesión les podía causar graves problemas. Entonces tenemos, para repetir, los títulos. Maestro, continuamente los apóstoles lo llaman rabí, maestro, por lo tanto, es uno de los títulos que sobresalen. Otro, profeta, aunque él mismo nunca se llamó profeta, pero definitivamente era un profeta. Su predicación estaba muy relacionada con los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, ante todo Isaías, Daniel. Sanador, un gran curador por sus milagros. Un líder carismático, un líder religioso, un hombre del Espíritu. Hemos visto las dos grandes experiencias, el bautismo al pie del Jordán, a orillas del Jordán, donde desciende sobre el Espíritu Santo y el Padre mismo lo reconoce, da testimonio de él. Hijo de Dios, profeta escatológico y Mesías e Hijo del Hombre. Fueron los títulos que hemos visto la última vez. Luego, la última vez también vimos Jesús, hombre libre, la página 27. Hemos visto, hombre fue un hombre libre respecto a la ley del sábado y a otras leyes propias de Moisés. Jesús fue un hombre libre frente a la familia, al modelo de familia de su tiempo. Fue un hombre libre con respecto al templo, página 28. Fue un hombre libre con respecto al dinero. Hemos visto textos muy importantes y elocuentes. Jesús fue libre respecto a las ambiciones del poder, libre frente a los poderosos, libre frente a los prejuicios sociales de su tiempo. Y luego subrayamos otro aspecto. Jesús fue obediente al Padre en forma radical, fue un hombre para los demás, al servicio de los demás, un hombre cercano a los necesitados,
un hombre fiel a su misión hasta la muerte. Y finalmente terminamos la última vez diciendo, la personalidad de Jesús estuvo marcada por 3 características: la originalidad, la radicalidad y la coherencia. Muy bien, llegado a la página 32, aquí empezamos nosotros. La pregunta que nos hacemos y que encontré muy bien subrayada por Carlos María Martini, el autor de estas oraciones, fue arzobispo, fue un biblista muy connotado en Europa, entre normalmente los grandes estudiosos de la Biblia o son alemanes, o norteamericanos, o ingleses, o franceses. Entre los italianos se destaca María Martini, que además de biblista de la Escuela de Jerusalén, fue un pastor de la diócesis más grande del mundo, que es la diócesis de Milán, que abarca un territorio muy grande. Muy bien. Carlos María Martínez se pregunta, ¿por qué los historiadores del tiempo o después de la muerte de Jesús, por qué no hablan en forma muy clara del acontecimiento de Jesús en Nazaret? ¿Por qué se callan prácticamente o apenas lo mencionan accidentalmente? Siendo que Jesús era, con este título que hemos visto, un líder, un profeta, un hombre que arrastraba las multitudes. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no repercutió la fama de él hasta Roma, hasta los grandes historiadores del Imperio Romano? Entonces, él plantea esto. Parece, para muchos que estudian la vida de Jesús, el silencio de los historiadores, de los literatos de ese tiempo sobre Jesús es una demostración que Jesús o no existió como figura histórica o era tan insignificante que no se ocupaban de él ni siquiera estas personas que describían o escribían la historia de ese tiempo. Pero él entonces analiza esta situación. Dice, las fuentes más antiguas de la historia de Jesús son probablemente algunas fórmulas de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, cuando él sale del cenáculo, sale el día de Pentecostés y se enfrenta con la multitud que subía al templo, que habían llegado para la fiesta de Pentecostés judía, y dice, cuando se enfrenta, habla de Jesús de Nazaret. Parece que su testimonio de Jesús, que fue crucificado, que vosotros crucificasteis y que resucitó, es uno de los textos más antiguos sobre Jesús, entre los de la literatura católica y cristiana. Pero cuando habla del silencio de los autores no cristianos de Jesús, dice, para conocer el hecho de Jesús y conocer el significado religioso, nos sirven fundamentalmente las fuentes cristianas. Dice, los autores no cristianos de esa época, del primer siglo, 20, 30 o 50 años después de la resurrección, se callan casi todos y casi del todo sobre Jesús. Entonces se pregunta, ¿cómo es posible que una personalidad tan destacada, tan prominente como Jesús, no haya tenido un eco en la literatura, en los historiadores de ese tiempo, bien sea judíos como paganos romanos? Dice, muy probablemente este hecho, el silencio de los autores de ese tiempo, puede derivarse porque Nazaret, Galilea, Palestina era una región poco importante para los autores romanos. ¿Qué les importaba a ellos si alguien allá en Nazaret fue detenido, crucificado por el procurador, el prefecto romano? Había cosas mucho más importantes para los autores de ese tiempo. Por lo tanto, se callan respecto a Jesús, salvo 3 o 4. Vamos a verlo. Dice, miramos nosotros aquí de una vez, tenemos el texto acá. Dice, la historia no ha conservado ningún escrito sobre Jesús, en la página 32. Jesús no escribió nada. Muy probablemente sabía leer y escribir,
tenemos una constancia cuando ante la adúltera él escribe en el suelo, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando le trajeron una adúltera. Y cuando le entregaron los rollos para que él leyera. Y también cuando en la sinagoga de Nazaret le entregaron el rollo de Isaías, él lee públicamente por tanto. Pero dice, si hubiera redactado algo, unas memorias, unas consignas, los siglos pasados seguramente habrían asegurado su transmisión. ¿Cómo lo han hecho? De las obras de Julio César, de Platón, de Flavio Josefo, un judío que se convirtió. Bueno, pero Jesús no era un escritor. Por otra parte, esto no tiene nada que sorprendente. En su época, la escritura era una tarea de un grupo selecto y un oficio retribuido por algún mecenas. Así conocemos a Jesús por medio de unos escritos que no son suyos, los evangelios, las cartas, los hechos de los apóstoles. El caso no es excepcional. Sócrates, por ejemplo, es conocido no por sus escritos, sino gracias a su discípulo Platón. Todo lo que sabemos de Sócrates, por lo tanto, no hay que extrañarse que tampoco de Jesús no tengamos escritos propios. Las fuentes de una historia de Jesús se dividen en tres grupos. Tenemos 3 o 4 fuentes, no 3, sino son 4, incluyendo lo de los musulmanes. Fuentes paganas, escritores paganos, fuentes judías, fuentes cristianas y fuente del Islam, que traigo el Corán. Estas últimas, constituidas sobre todo por los evangelios, son las más abundantes. Tenemos los 4 evangelios que hablan de la historia, un poco de episodios de la historia de Jesús. Miremos entonces las fuentes paganas. Publio Cornelio Tácito, recordemos este nombre, Tácito, miembro de la aristocracia romana, en una de sus obras, los Anales, N, en el año 116 después de Cristo, bajo el emperador Trajano, consagra un pasaje sobre el incendio de la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan que Nerón, para poder planificar mejor la ciudad, había mandado a incendiar Roma y acusó a los cristianos de ser los culpables de este incendio gravísimo que destruyó gran parte de la ciudad? Escribe que el emperador apartó las sospechas que pesaban sobre él, porque todo el mundo era un loco, Nerón. Ellos lo acusaban de que sería él el autor, haciendo a los cristianos responsables del incendio. Tácito entonces explica quiénes son los cristianos. Hay un pequeño inciso, dice, este nombre, cristianos, procede de Christos, que había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato bajo el principado de Tiberio. La única mención que hace este gran historiador que escribió en su historia, los Anales, toda la historia de Roma. Menciona apenas el por qué había habido esta persecución contra los cristianos a causa de Christos, la primera mención de un pagano sobre Jesús. Él ve en el movimiento cristiano una abominable superstición. Leamos el texto que trae el libro de los Anales. Reprimida de momento esta detestable superstición. El cristianismo para ello era una detestable superstición. Surgía de nuevo no solo en Judea, en donde había nacido aquel mal, sino también en Roma, en donde desemboca y encuentra numerosa clientela todo lo que hay de más criminal y vergonzoso en el mundo. Parece que habla de nuestras ciudades actuales, ¿no? Empezaron las autoridades romanas a apresar a los que confesaban su fe. Habla del cristianismo. Luego, basándose en sus declaraciones, echaron a la cárcel a otros muchos que fueron convictos, no tanto del crimen de incendio, como de odio contra el género humano. Entonces los cristianos eran acusados de ser personas que odiaban el género humano. Lo dice también Cicerón, otro de los grandes escritores de Roma. No se contentaron con matarlos. Se ideó, Nerón, el juego de revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por dientes de perros, o bien los crucificaban, los embadurnaban de materias inflamables, y al llegar la noche, ellos, los cuerpos de los cristianos, iluminaban las tinieblas como si fueran antorchas.
Mire qué testimonio de la crueldad, de la persecución de los cristianos en época de Nerón. Bajo Nerón murieron Pedro, el apóstol Pedro, Pablo y miles de cristianos de Roma. Aquí tenemos el testimonio de un pagano. Otro, entonces, apenas menciona Cristos como el que promulgó, o que se inventó esta detestable superstición. Sería un líder de una detestable superstición. Miremos otro historiador muy importante, Suetonio. Procedía del orden ecuestre y trabajó como abogado hasta que el Plinio el joven, lo vamos a ver a continuación, le abrió el camino para más altas funciones bajo los emperadores Trajano y Adriano. En su obra, Vidas de los dos Césares, Suetonio evoca también a los cristianos, no menciona a Cristo, sino a los cristianos, a propósito de Nerón. Su testimonio es de los años 120 después de Cristo, por lo tanto, digamos que son 70 años después de Cristo, después de la muerte de Cristo. Suetonio no menciona a Cristo, sino a los cristianos. Está de acuerdo con Tácito en calificar su movimiento de superstición. En su vida del emperador Claudio aparece la palabra Cresto, no Cristo, sino Cresto, extrañamente relacionada con los judíos expulsados de Roma por el emperador. Dice textualmente, como los judíos se sublevaron continuamente, intrigado por un tal Cresto, los echó de Roma. Suetonio parece pensar que Cresto vivía en Roma en tiempo de la expulsión. No tiene que sorprendernos la ignorancia que tiene, ¿no? Ya que habla de aquellos sucesos unos 70 años más tarde, como habíamos dicho. Y tan solo conoce el cristianismo de lejos. La fuente de Suetonio es desconocida. ¿Cómo se enteró que había este Cresto que estaba impulsando esta superstición? Puede ser que la predicación sobre el Mesías, Cristo, provocara desórdenes entre los judíos romanos y que esto moviera a Claudio a expulsarlos. Tenemos también constancia en la carta de San Pablo, se habla de una pareja de cristianos que eran, no me acuerdo el nombre en este momento, que fueron expulsados bajo el emperador Claudio y llegaron a Corinto y ella también tenía la misma profesión de trabajar en curtiembres y se juntaron con el apóstol San Pablo. Eso, Priscila y sí. Un tercer historiador, sí. Hay una pequeña curiosidad. Si son 120 años después de Cristo, aquí habla de 70, ¿no serían 90? Bueno, digamos, Cristo murió en el año 35, ¿no? El autor escribió en el año 120. Sumando más o menos, son 70, algo así. No es tan preciso, ¿para qué? Ok. Un tercer testimonio de un escritor, y además un funcionario del Imperio Romano, es Plinio el Joven. Procedía de la nobleza romana, fue abogado, ejerció diversos cargos del Estado. De él nos ha llegado una recopilación de cartas en 10 volúmenes. La carta de Plinio el Joven, a propósito de los cristianos, fue escrita entre el año 111 y 113. Entonces, aquí también 60 años, o 70. Plinio se encontraba en Bitinia, en Asia, como legado del emperador. Se encontró con una situación que lo dejó bastante perplejo. Muchos de sus súbditos eran cristianos. Plinio escribe al emperador para pedirle consejo de sus súbditos, de su consejo, qué actitud debía tomar con respecto a los cristianos. La carta de Plinio contiene, de paso, algunos datos importantes sobre el comportamiento de los cristianos. Dice, no son reos de ningún crimen. Él reconoce, eran personas muy honestas, muy rectas. Segundo, al contrario, se comprometen a no cometerlos. Nunca. Suelen reunirse un día fijo de madrugada. Era día domingo, el primer día de la semana, se reunían en sus casas muy temprano porque tenían que trabajar. Muchos de ellos eran esclavos, eran servidores, por lo tanto,
para cantar salmos a Cristo. Aquí tenemos una tercer testimonio de que Cristo aparece en esta obra de Plinio como a un Dios. Cantar salmos a Cristo como a un Dios. Plinio llega a hablar de Cristo en 2 ocasiones y siempre en relación con el culto, cuando los cristianos se reunían de madrugada. El que era acusado falsamente de ser cristiano podía desmentirlo, rindiendo culto a los dioses y a la imagen del emperador. Los gitanos que querían salvarse del castigo tenían que rendir culto, etc. Y maldiciendo a Cristo. Entonces menciona otra vez a Cristo, ya que los verdaderos cristianos rehusaban ambas cosas. Bueno, entonces tenemos 3 testimonios muy evidentes de que a pesar de que era muy poco importante, apenas una mención de Cristo, pero siendo que estaban presentes en los escritos de 3 grandes historiadores romanos, el silencio aparente de Cristo no es tampoco silencio, porque si 3 historiadores tan connotados como Tácito, Suetonio y Plinio hablan de que Cristo era el impulsador de esta superstición, la llaman ellos, ¿no? Es porque sabían que había habido un personaje histórico que causó problemas al Imperio Romano en su región. Hay una carta de Mara Bar Serapión. Este estoico sirio dirigió una carta a su hijo Serapión, que estudiaba en Edesa, en Turquía. Se observa en esa carta el hecho de que el rey sabio de los judíos, es decir, Jesús, fue crucificado por ellos. Entonces, otro documento de que habla de que el rey sabio de los judíos, Jesús, estaba muy poco informado, porque sí, era rey de los judíos, pero no era exactamente el título que tenía Jesús, fue crucificado por ellos. Bueno, miremos ahora la fuente judía sobre Jesús. Los textos judíos sobre Jesús no son más numerosos que los textos históricos de los paganos. Lo esencial está contenido en 2 pasajes del historiador judío Josefo Flavio. Vamos a quién es ese personaje. Josefo Flavio nació en Roma, nació en el año 37-38, es decir, pocos años después de la muerte de Jesús, que murió en el año 35 más o menos. Josefo se vio involucrado muy de cerca en los acontecimientos de Palestina, que condujeron a la guerra de los judíos contra los romanos. Efectivamente, en el año 70, los romanos tuvieron que intervenir, asediaron la ciudad y la destruyeron totalmente, por eso que, ¿no? Participó activamente en ella, fue hecho preso por los romanos. El emperador Vespasiano le dio la libertad. Desde entonces vivió en Roma. Se convirtió en historiador vinculado a la familia romana de los Flavios. Por eso se llama Josefo Flavio. Era judío. Escribió La guerra de los judíos. Por tanto, un libro muy conocido que nos llegó hasta ahora, hasta aquí, hasta la fecha. En su obra, Josefo casi no habla de Jesús ni de los cristianos. Lo hace solo en 2 pasajes de las antigüedades de su obra. El pasaje es auténtico. Josefo refiere la condena y la lapidación del apóstol Santiago, habla de esto, y de otros por transgredir la ley. La pena fue impuesta por el Sanedrín que presidía el sumo sacerdote Anán. Era el mismo sumo sacerdote que condenó a Jesús con Caifás. Josefo presenta a Santiago como hermano de Jesús llamado el Cristo. Sobre esto, Carlos María Martini dice que ese documento donde se habla de Jesús como hermano de Santiago, algunos investigadores dicen que fue retocado por los cristianos para hacer aparecer que Josefo Flavio sí menciona a Cristo como persona de esa época, ¿no? Bueno, dice acá, ¿qué dice el texto de la obra de Josefo Flavio? Dice el texto: por ese tiempo vivió Jesús, hombre sabio, si es que hombre hay que llamarlo, porque realizaba obras portentosas, era maestro de los hombres que recibían gustosamente la verdad, y se atrajo no solo a muchos judíos,
sino también a muchos griegos, muchos paganos. Este era el Cristo. Sobre esto, los historiadores, los investigadores, dicen que no es posible que un judío que estaba al servicio del emperador pagano reconociera que Cristo era el Mesías. Por lo tanto, ese texto muy probablemente, dice también Carlos María Martini, fue retocado posteriormente por los cristianos para parecer que aún un judío tan informado como Josefo Flavio reconocía que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido. Habiéndole infligido Pilato el suplicio de la cruz, dice Josefo Flavio, instigado por nuestros próceres, que eran los sumos sacerdotes y autoridades, los que primero lo habían amado no cesaron de amarlo, pues al cabo de 3 días nuevamente se les apareció. Los profetas de Dios tenían dicha estas mismas cosas. Reconoce que los profetas habían anunciado la venida de Jesús y otras incontables acerca de él. La tribu de los cristianos, que de él tomó el nombre, todavía no ha desaparecido hasta hoy. Antigüedades, número tal y tal. Entonces, tenemos un testimonio muy evidente, muy claro, muy elocuente. Este historiador judío, que estaba al servicio del emperador, reconoce que hubo un personaje llamado Cristo que fue amado por los suyos, que fue condenado y crucificado, ¿vale? Y que la tribu de los cristianos, que de él tomó el nombre, todavía no ha desaparecido. Este mismo testimonio fue transmitido en forma abreviada por otros 3 escritores, también Agabio, Miguel y Ciro. La autenticidad del texto de Josefo fue muy pronto cuestionada y discutida. En efecto, parece muy extraño que un judío y fariseo pueda reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Es posible que el texto en mención haya sido manipulado por los cristianos posteriormente para demostrar que Jesús realmente estaba muy presente en la obra de este historiador. Hay otro texto, el Talmud de Babilonia. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, el judaísmo volvió a estructurarse en torno al movimiento fariseo. Algunos estudiosos recogieron las tradiciones orales recibidas de los fariseos y formaron el código llamado Mishnah, que dio lugar al Talmud, código judío. La presencia de Jesús en el Talmud está marcada por la discreción, también muy sobrio. Dice, los doctores judíos no tenían la finalidad de ocuparse de él. Se le designa por su nombre Jesús de Nazaret. De todas maneras, aparece también en ese documento antiguo del Talmud, aparece la mención de Jesús de Nazaret. El más conocido de los pasajes del Talmud de Babilonia dice lo siguiente. Jesús fue colgado en víspera de la fiesta de Pesach, de Pascua. 40 días antes, el heraldo había pregonado, Juan el Bautista, los sacarán para ser apedreado porque practica la magia, que era una de las acusaciones que hacían de Jesús. Seduce a Israel, lo ha hecho apostatar. El que tuviera algo que decir en su defensa debe presentarse a decirlo. Pero si nada se aduce en su defensa, será colgado en víspera de la fiesta de Pesach. Los rabinos enseñaron que Jesús tuvo 5 discípulos, Matai, Nakal, etc. Entonces, hay una mención muy sobria y muy imperfecta de un documento del Talmud de Babilonia, de los judíos que viven en Babilonia, descendientes de aquello que había sido llevado a Babilonia por el emperador Nabucodonosor. Miremos entonces hay 3 historiadores romanos, hay un historiador judío que es Josefo Flavio, hay menciones en este Talmud de un judío. Ahora miremos las testimonios cristianos, son lo más importante para nosotros, ¿no? Las fuentes bíblicas son los 4 evangelios sinópticos, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas, 4 evangelios más el de Juan. Fuentes bíblicas. Hay también fuentes de apócrifos. También hay que tener en cuenta esos evangelios o escritos que no fueron reconocidos como parte de la lista de los libros sagrados. Evangelio judeo-cristiano. Hay
hay un libro que se llama Evangelio de los Hebreos, que habla, por supuesto, de Jesús. Evangelio de los Ebionitas, Evangelio de los Egipcios, Evangelio de Pedro. De ellos tenemos solo algunas citas, no se conservaron enteramente, sino algunas citas que hablan, por supuesto, de Jesús. Luego vemos evangelios más tardíos, posteriores, que son el protoevangelio de Santiago, uno de los más conocidos del siglo II. Se refiere a la infancia de Jesús, a la infancia de la Virgen María. Encontramos los nombres de los parientes de la Virgen, Joaquín y Ana. De ahí, de este protoevangelio, encontramos los nombres de la padre de la Virgen. Sobre el nacimiento de María, su presentación en el templo, etc. Por lo tanto, informaciones, pero hechas por historiadores que no tienen ningún peso, tan así que fueron descartados como evangelios no canónicos. Luego vienen escritos gnósticos, el Evangelio según Tomás, que practicaban el gnosticismo, por lo tanto no fue aceptado. Las palabras no escritas de Jesús, o ágrafas. Sí, tenemos pequeñas palabras que aparecen en diferentes libros, consignadas en otro libro distinto de los 4 evangelios. Bueno, luego tenemos palabras sobre Jesús en el Corán. Aquí traje el Corán. Es muy interesante que en el Corán encontramos muchas menciones de Jesús, de María. Miremos algunas de ellas que nos sorprenden. Por ejemplo, el Corán, en el capítulo 2, 254, dice: nosotros elevamos a los profetas a los unos por encima de los otros. Los más elevados son aquellos a quienes Dios ha hablado. Hemos enviado a Jesús, hijo de María, acompañado de signos evidentes, y lo hemos fortificado con el espíritu de la santidad. Si Dios hubiese querido, los que han venido después de ellos y después de la aparición de los milagros nos habrían matado entre sí. Pero se pusieron a disputar. Los unos creyeron, los otros fueron incrédulos. Si Dios hubiese querido, nos habrían matado entre sí, pero Dios hace lo que quiere. Otro texto del Corán, número 40, 52. Dice: un día los ángeles dijeron a María: Dios te anuncia su verbo. Se llamará el Mesías, Jesús, hijo de María, ilustre en este mundo y en el otro, y uno de los familiares de Dios. No le reconozco como Dios, pero un personaje muy cercano. El número 52. Jesús es a los ojos de Dios lo que es Adán. Dios lo formó del polvo y luego dijo: sea, y se fue, y fue. Otro texto simpático, ¿no? Número 156. Dicen: hemos condenado a muerte al Mesías, a Jesús, hijo de María, al enviado de Dios. No lo han matado, no lo han crucificado. Un hombre que se le parecía, algunos dicen que ¿cómo se llama? De Sirene, el Sireneo, parecía, que se le parecía, fue puesto en su lugar, y los que disputaban sobre esto han estado ellos mismos en la duda. No lo sabían de ciencia cierta, no hacían más que seguir una opinión, los que dijeron que había sido crucificado y resucitado. No lo han matado realmente, Dios lo ha elevado a él, y Dios es poderoso y prudente. Mira lo que dice el Corán de Jesús, que no fue Jesús que fue crucificado, por lo tanto están engañándose. Otro texto, 50. Detrás de los demás profetas hemos enviado a Jesús, hijo de María, para confirmar el Pentateuco. El Evangelio contiene también la dirección y la advertencia para los que temen a Dios. Uno más, tanto como para 52. Hicimos del Hijo de María, así como de su madre, un signo para los hombres. Le dimos a ambos por morada un lugar elevado, tranquilo y abundante en manantiales de agua. Mire entonces que los musulmanes en su Corán reconocen a Jesús, Hijo de María, reconocen la virginidad de María. Hablan no tanto de su vida, sino que fue un engaño. En vez de morir él en la cruz, murió otro parecido y ellos se engañaron. Muy bien.
Ok. El Corán narra episodios de la vida de Jesús estrechamente relacionados con los evangelios apócrifos. Sí, se ve que la fuente de información de los musulmanes en el año 630 después de Cristo no fueron los evangelios canónicos, sino fueron los evangelios apócrifos, de los cuales sacaron una cantidad de información que no era, por supuesto, exacta, sino fruto de un poco de la fantasía. Muy bien. Entonces, quería que miráramos esta parte porque, ya que hemos visto, hemos iniciado el estudio de la personalidad de Jesús, de sus títulos, de su vida, era bueno conocer un poco qué dijeron las fuentes paganas, judías y musulmanes de ese tiempo para que tengamos una idea de sobre qué estamos hablando. Muy bien. Y ahora iniciamos sobre la infancia de Jesús, en la página 36. Nosotros sabemos los evangelios de los tres evangelios sinópticos, Lucas y Mateo hablan de la infancia de Jesús. De la infancia no habla ni Marco ni Juan, ni mucho menos las cartas de los Hechos de los Apóstoles, ni Pablo en sus cartas. Entonces, Leonardo Boff es un franciscano, ya se retiró del ministerio, vive en Brasil, ha publicado muchas obras muy interesantes y cada semana publica un artículo que aparece en una revista. Es muy discutido porque ha tenido él estudió en Alemania, ha tenido serios problemas con la Congregación de la Santa Fe, que estaba dirigida en ese tiempo por el cardenal Ratzinger. Por lo tanto, le prohibieron dictar cátedra en universidades católicas de Brasil. Pero sin embargo, él, después de que dejó el ministerio, él se dedica a escribir y es muy reconocido como escritor con un gran conocimiento sobre la problemática de su pueblo y también de la Iglesia. Leonardo publicó hace algunos años un estudio sobre la infancia de Jesús según Mateo y Lucas, que transcribo abreviándolo en alguna parte. Lo que escribe Leonard Boff es su propia opinión sobre la infancia de Jesús y no obliga a los lectores a aceptar su interpretación. Sin embargo, vale la pena que lo miremos porque es un estudio bien redactado. Dice, en el sentido común, los relatos del nacimiento de Jesús y la celebración de la Navidad constituyen una fiesta para el corazón. Para nosotros, todo lo católico, nosotros disfrutamos y gustamos mucho el pesebre, todas las tradiciones y el folclore navideño nos llega al corazón. La fe se hace sentimiento, dice, con lo cual alcanza a lo más profundo e íntimo de la personalidad. A ver si leemos un poco, me ayudan en el texto que sigue. La fe se relaciona con la historia. A ver si, Patricia, veremos lo que opina. No, igual, sí. La fe se relaciona con la historia y con Dios, que se revela dentro de la historia. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en la Navidad? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó realmente? ¿Tenemos que creer a la letra lo que dicen Lucas y Mateo sobre los eventos de la Navidad de Jesús o hay que interpretarlo de una forma diferente? Sigamos. ¿Será cierto que se aparecieron los ángeles en los campos de Belén? ¿Acudieron de verdad unos reyes de Oriente? No deja de ser curioso el imaginar una estrella errante que primero se dirige a Jerusalén y después a Belén donde estaba el niño. ¿Por qué no se dirigió directamente a Belén, sino que primero tuvo que brillar sobre Jerusalén, atemorizando a la ciudad entera y al rey Herodes hasta el punto de obligar a este a decretar la muerte de niños inocentes? Son dudas, por supuesto, que suscitan un poco el deseo de conocer. ¿En qué medida es todo esto fábula o realidad? ¿Cuál es el mensaje que pretendieron transmitir Lucas y Mateo con la historia de la infancia de Jesús? ¿Se trata de un interés histórico o tal vez intentan comunicar una verdad más profunda acerca de ese niño
que más tarde, con la resurrección, iba a manifestarse como el liberador de la condición humana y como la gran esperanza de vida humana y eterna para todos los seres humanos? Esa grande pregunta que tenemos derecho de hacernos y de plantearnos, porque no podemos tomar a la letra todas las palabras de los textos sobre la infancia. Sigamos. Tales textos no son los más antiguos de los evangelios, sino los más recientes, elaborados cuando ya existía toda una reflexión teológica acerca de Jesús y acerca del significado de su muerte y resurrección. Cuando ya estaban ordenados por escrito los relatos de su pasión, las parábolas, los milagros y los principales dichos de Jesús, cuando ya se habían establecido los principales títulos como el Hijo de David, Mesías, Cristo, Nuevo Moisés, Hijo de Dios, etc., con los que se intentaba descifrar el misterio de la humanidad de Jesús. Al final de todo apareció el comienzo, la infancia de Jesús, pensada y escrita a la luz de la teología y de la fe suscitada en torno a su vida, muerte y resurrección. Es precisamente aquí donde hay que situar el lugar de comprensión de los relatos de la infancia, tal como son narrados por Mateo y Lucas. Tengan en cuenta, el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, supone, o el primer Mateo. Bueno, fue escrito en el año 67-68, 30 años, más o menos 25 años después de la muerte de Jesús. Mucho más tarde, entre los años 70 y 80, apareció el evangelio de Lucas y de Mateo, que hablan de la infancia de Jesús. Dice, en el transcurso de esos años, desde la muerte de Jesús, Pentecostés, ¿no?, hasta la aparición de los evangelios de Lucas y Mateo, pasaron ¿cuántos años? Del 35, que murió Jesús, hasta el año 70-80, 30, 40 años. Dice el autor, Boff, dice, mientras tanto, la reflexión teológica sobre Jesús había avanzado bastante y había aparecido, digamos, los títulos de Nuevo Moisés, de Hijo de Dios, de Mesías. Por lo tanto, los últimos capítulos, digamos, por ejemplo, que son los sobre la infancia de Jesús, fueron los últimos a escribirse en estos dos evangelios. Juan no habla de la infancia de Jesús, Marcos tampoco. Entonces, miremos lo que dice acá. Al final de todo, así. Hemos dicho así. Al final de todo, apareció el comienzo, la infancia de Jesús, pensada y escrita a la luz de la teología y de la fe suscitada en torno a su vida, muerte y resurrección. Es precisamente aquí donde hay que situar el lugar de comprensión de los relatos de la infancia, tal como son narrados por Mateo y por Lucas. Muy bien, entonces vamos a ver cómo afronta este tema Leonard Boff. La fe que intenta comprender. La fe no exime ni dispensa de la razón. Sí, no hay que creer todo a la letra, sino hay que razonar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se preocuparon Lucas y Mateo de presentar episodios sobre el nacimiento de Jesús? Siga. La fe, para ser verdadera, debe intentar comprender, no para abolir el misterio, sino para vislumbrar sus auténticas dimensiones y cantar, asombrada, la graciosa lógica de Dios. La fe profesaba que Jesús es el Salvador, el Mesías, el sentido de todo, el profeta anunciado en otro tiempo, sí. El profeta anunciado en otro tiempo, el nuevo Moisés que había de liberar a los seres humanos en un definitivo éxodo de todas las ambigüedades de la condición humana. Eso es lo que la fe profesa, lo que profesamos nosotros cuando rezamos el credo, ¿no? Aquí, siga. He aquí, sin embargo, que enseguida surgió una pregunta sumamente preocupante para los apóstoles. ¿En qué momento de su vida fue Jesús instituido por Dios como Salvador, Mesías e Hijo de Dios? ¿A partir de qué momento? ¿Fue a partir del bautismo en el Jordán o fue
en la resurrección que aparece como hijo de Dios o desde el comienzo, desde su infancia? Esa es la pregunta. Siga. La predicación más antigua responde en la muerte y la resurrección. Que Dios glorificó a Jesucristo y lo exaltó, lo glorificó en el cielo. Marcos, que escribió su evangelio hacia los años 67 a 69, afirma que mediante el bautismo de Juan, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y fue proclamado Mesías y liberador. Dando a entender que recién a partir del bautismo, cuando el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, y desciende sobre el Espíritu Santo, a partir de ese momento Jesús es reconocido como Hijo de Dios, mas no antes, porque Marcos no habla absolutamente de la infancia. Siga. Realmente, el Evangelio de Marcos no contiene ningún relato de la infancia de Cristo, sino que se inicia con la predicación precursora de Juan el Bautista y con el bautismo de Jesús. Muy bien. Mateo, que elaboró su Evangelio en torno a los años 80 a 85, responde: Jesús es desde su nacimiento el Mesías esperado, más aún, toda la historia de la salvación desde Abraham estuvo encaminada hacia él. Lucas, que escribió su Evangelio por el mismo tiempo que Mateo, da un paso adelante y dice desde la Navidad que la gruta de Belén, en la gruta de Belén, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. entonces, Lucas da testimonio que desde el nacimiento es Hijo de Dios, no desde el bautismo. Pero no fue solo la historia de Israel desde Abraham la que estuvo orientada a su nacimiento en la gruta, sino toda la historia humana desde Adán. Porque en las dos genealogías que trae los evangelios de Lucas y Mateo inicia desde Abraham hacia Cristo, Lucas desde Adán hasta Jesús. Por lo tanto, abarca toda la historia humana. Sigamos. Viene por último San Juan hacia el año 100, heredero de una larga y profunda meditación sobre la identidad de Jesús, y responde: Jesús era el Hijo de Dios antes incluso de nacer, en su preexistencia junto a Dios, mucho antes de la creación del mundo, porque en el principio existía la palabra, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Vemos la diferencia entre Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Cada vez, con el pasar del tiempo, la reflexión teológica, la reflexión sobre Jesús, alcanza a cubrir que Jesús era, siendo la palabra de Dios, existía mucho antes todavía de la propia creación. Sigamos. La resurrección reveló las verdaderas dimensiones de la figura de Jesús. Jesús interesa no solo a los judíos, Abraham, ni solo a la humanidad entera, Adán, sino incluso al cosmos, porque sin él no se hizo nada de cuanto existe. A partir de la luz adquirida con el resplandor de la resurrección, los apóstoles comienzan a releer toda la vida de Cristo, a reinterpretar sus palabras, a relatar sus milagros y a descubrir en determinados hechos de su nacimiento, hechos bien sencillos en sí mismos, la presencia latente del Mesías, Salvador, patentemente revelado tan solo después de la resurrección. ¿Qué dice? Que tan solo después de la resurrección, después de Pentecostés, los apóstoles empezaron a reconocer la divinidad de Jesús, que antes ellos habían postrado delante de él, lo habían acompañado en la transfiguración, pero parece que la reflexión profunda con la inspiración del Espíritu Santo fue a partir de la resurrección, cuando ellos identificaron claramente: Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios que esperábamos. A partir de Pentecostés, básicamente. Sí. ¿A esa misma luz? A esta misma luz fueron adquiriendo nueva claridad muchos de los pasajes del Antiguo Testamento considerados como proféticos, que ahora se amplían y se explican
en función de la fe en Jesús, Hijo de Dios. Por eso, el sentido teológico de los relatos de la infancia no reside tanto en narrar hechos acaecidos con ocasión del nacimiento de Jesús, sino mediante el ropaje de las narraciones plásticas y teológicas en anunciar a los oyentes de los años 80 y 90 después de Cristo. ¿Quién es y qué significa Jesús de Nazaret para la comunidad de los fieles? Por consiguiente, debe buscarse menos la historia que el mensaje de la fe. Entonces, no tenemos que tomar a la letra todos los episodios de la Anunciación, de los sueños de José, etc., sino debemos tomarlo como buscar el mensaje, más no la historia como lo describen los dos evangelistas. Sigamos. Entre los hechos históricos contenidos en los relatos de la Navidad, la exégesis crítica católica enumera los siguientes. Los esponsales. Los Sí, el matrimonio de María y José. de María y José. Segundo. La descendencia davídica de Jesús a través de la descendencia de José. El nombre de Jesús. El nacimiento de Jesús de la Virgen María. Nazaret como lugar de residencia de Jesús. Entonces, esto muy probablemente son hechos históricos, ¿no? El matrimonio de María y José, la descendencia davídica, etc. Pero hay que tratar de no poner en el mismo nivel otros episodios que son más bien fruto de la reflexión y mensaje de amor que nos dan los evangelistas, más no hechos históricos. Miremos, Mateo y Lucas. Mateo y Lucas. Jesús es el punto omega de la historia, el Mesías, el Hijo esperado de David, el Hijo de Dios. Bueno, preguntémonos, ¿quiénes eran estos Marcos, Mateo, Lucas y Juan? Eran teólogos, eran grandes teólogos que habían recogido por supuesto informaciones directas de la vida de Jesús, pero que las interpretaban también para dirigirla como mensaje a sus respectivas comunidades. Por lo tanto, no eran solamente historiadores, eran personas creyentes que, inspirados por el Espíritu Santo, elaboraron sus evangelios con la finalidad de demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Salvador. Por lo tanto, parte de sus escritos tenían directamente que ver con episodios y hechos históricos, pero otros eran mensajes que ellos querían transmitir a sus comunidades. Veremos ahora. La resurrección demostró que con Cristo la historia había llegado a su punto omega, porque la muerte había sido vencida y el hombre había sido totalmente realizado e inserto en la esfera divina. Esta es la finalidad, el objetivo que tenían ellos. Por eso, Él es el Mesías y como tal perteneciente a la estirpe real de David. Mediante sus respectivas genealogías de Jesús, tanto Mateo como Lucas pretenden aportar la prueba que fue realmente Jesús y no otro quien apareció en el momento en que la historia llegó a su punto omega. El autor de la carta a los hebreos dice: cuando llegó el momento culminante de la historia, Dios envió a su Hijo, ¿no? Sí. Por lo tanto, quieren demostrar que Jesús es el Mesías que llegó el momento culminante, es el punto omega, ¿no?, de la historia, que divide la historia en dos partes. A su punto omega, que es Jesús quien ocupa el preciso lugar dentro de la genealogía davídica que corresponde al Mesías, y que Él se inserta en esta genealogía de tal forma que se hace realidad la profecía de Isaías, de que había de nacer de una virgen recibiendo el nombre, y con ellos la inserción en la genealogía de su padre adoptivo. Sí, ellos tomaron los profetas y quisieron demostrar a través de la interpretación de
profeta del Antiguo Testamento que Jesús era el que había cumplido totalmente las profecías. Tenemos Lucas. Lucas construye la genealogía de Jesús desde Adán, mostrando que apareció en la historia cuando se habían completado los 77 días del mundo, cada uno de los cuales perteneciente a un antepasado de Jesús. Por eso, la genealogía de Jesús, desde Adán hasta José, contiene 77 antepasados. Acuérdense que el 7 siempre era un número sagrado para los judíos. La historia llegó a su punto omega en el momento en que Jesús nació en Belén. Que esa genealogía está construida de un modo artificial es algo que puede percibirse si se compara con la de Mateo. Además, se detectan prolongados espacios vacíos entre una generación y otra. Sí, no hay total coincidencia entre los componentes o los personajes que pertenecen como de la genealogía de Jesús entre Mateo y Lucas. Son diferentes, por lo tanto, obviamente los dos no se conocían. Si Mateo como Lucas vivieron en misma época, pero no tuvieron un contacto directo, por lo tanto, su genealogía es diferente. La una empieza con Adán y termina con Jesús, la otra con Abraham y termina con Jesús, pero hay espacios vacíos. Sigamos. Lucas era compañero de San Pablo, médico. Lucas, sí, parece que acompañó a San Pablo en sus viajes, porque a partir del capítulo 16 dice nosotros. Entonces se entiende que él era parte del equipo, del grupo de San Pablo. Mateo. Mateo utiliza un procedimiento semejante para demostrar que Jesús es hijo de David y consiguientemente el Mesías esperado. Mateo construye la genealogía de Jesús de forma que, como él mismo dice expresamente, el resultado sea 3 veces 14 generaciones. El número 14 es el dúplex de 7, cifra que simboliza en la Biblia la plenitud del plan de Dios o la totalidad de la historia. Las 14 generaciones, desde Abraham hasta David, constituyen el primer vértice de la historia judía. Las 14 siguientes generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, revelan el punto más bajo de la historia sagrada. Y las restantes 14 generaciones, desde el cautiverio babilónico hasta Cristo, patentizan el último y definitivo vértice de la historia de la salvación que jamás conocerá el ocaso, porque es ahí donde surgió el Mesías. Entonces, ven que compusieron, elaboraron esta genealogía en forma muy artificial, utilizando el duple de 7, 14, etc., cuando no tienen sino muy escasos fundamentos históricos, ¿no? Estos personajes que mencionan. A diferencia de Lucas, Mateo incluye en la genealogía de Jesús a 4 mujeres, todas ellas de mala reputación, 2 prostitutas, Tamar y Rahab, moabita pagana, Ruth, Rahab, una adúltera, Betsabé. Una adúltera, Betsabé, la mujer de Urías, y una moabita pagana, Ruth. Sí, siga. Con ello pretende Mateo insinuar que Jesús asumió tanto los puntos altos como los puntos bajos de la historia y tomó también sobre sí las ignominias humanas. Sí, nos preguntamos por qué Mateo no omitió los nombres de esas 4 mujeres que eran de mala conducta, de 4, siendo que eran las progenitoras de Jesús. Perfectamente hubiera podido omitirla, pero se nota que él quiso incluir esto para mostrar cómo Jesús asumió los aspectos positivos y negativos de la historia de sus progenitores. ¿Sí? Cristo es el último miembro de la genealogía, precisamente donde la historia llega a su punto omega, completando 3 veces 14 generaciones. Por tanto, solo Él puede ser el Mesías prometido y esperado. Y este es el mensaje espiritual que lanza Mateo. Por lo tanto, no hay nada de histórico, muy poco, ¿no?
Sigamos José y la concepción virginal de Mateo. José y la concepción virginal en Mateo. En su genealogía de Jesús, Mateo desea probar que Cristo desciende realmente de David. Pero de hecho no consigue probarlo porque en el momento decisivo, en lugar de decir que Jacob engendró a José y este a Jesús, interrumpe la sucesión y afirma: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Interrumpe, por supuesto, no demuestra absolutamente nada, pero José, al adoptar al niño Jesús como hijo propio ante la ley, finalmente lo inscribió en su dinastía davídica. José era de la familia de David. Al adoptar y darle el nombre como lo había pedido el Señor, él reconoce que Jesús es también de la dinastía de David, pero no es en virtud de la sangre de José, sino porque es la madre María de la cual nació Jesús, no de José, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué dice la historia, qué diga la historia de Ángelo luego. Ajá, adopción. Sí. Según la jurisprudencia judía, la mujer no cuenta en la determinación genealógica. Consiguientemente, a través de María no puede Cristo insertarse en la casa de David. Sin embargo, para Mateo es evidente que Jesús es hijo de María y del Espíritu Santo. Y entonces surge un problema: ¿cómo insertar a Jesús a través del árbol genealógico masculino dentro de la genealogía davídica si no tiene un padre humano? Para resolver el problema, Mateo hace una especie de acotación o glosa, explicación de una dificultad, y narra la concepción y el origen de Jesús. Su intención no consiste en narrar la concepción de Jesús ni en describir cómo hace Lucas el nacimiento de Jesús. El centro del relato lo constituye San José, el cual, al conocer el estado de María, pretende abandonarla en secreto. El sentido del relato de Mateo 1, 18, 25 consiste en resolver el problema que se ha originado, y el esclarecimiento lo tenemos en el versículo 25. José pone al niño el nombre de Jesús. José, descendiente de David y esposo legal de María, al imponer el nombre de Jesús, se convierte legalmente en su padre, con lo cual lo inserta en su genealogía davídica. De este modo, Jesús es hijo de David a través de José y es también el Mesías. Ven entonces cómo los evangelistas redactaban el Evangelio no para describir asuntos muy ligados a la historia, sino para dar una explicación. Porque Jesús, para salvar la virginidad de María y la concepción del Espíritu Santo, él introduce la figura de Moisés, de José, que es auténtica, ¿no? Como el padre adoptivo que da el nombre al hijo, como lo había dicho el ángel en el sueño, y por tanto lo asume como parte de la dinastía, como descendiente. ¿Por qué? Dios había anunciado a David que uno de sus descendientes conservaría el trono, ¿no? Por tanto, José es descendiente de David, pero no Jesús. Entonces, dice que al darle el nombre, al adoptarlo como hijo propio, Jesús mismo se convierte en un miembro de la dinastía de David y cumple con esa profecía del profeta Natán. Muy bien, sigamos. Número 4. ¿Qué hizo Lucas contar la concepción virginal de María? La anunciación y el nacimiento de Cristo nos relata el evangelista Lucas. Lucas es considerado por la tradición como el evangelista pintor. Así, Lucas 1:2 pinta la infancia de Juan el Bautista en perfecto paralelo con la infancia de Jesús. De un modo semejante,
Procede ya más tarde Mateo al trazar un paralelo entre Moisés y Jesús. Sin embargo, en cada uno de los puntos paralelos trata de mostrar Lucas que Cristo es superior a Juan el Bautista. Así, hay una perfecta correspondencia entre el anuncio del nacimiento de Juan por el ángel Gabriel y el anuncio del nacimiento de Jesús. También por el ángel Gabriel, ¿no? En ambos casos se producen signos milagrosos al nacer el niño, al circuncidarlo y al imponerle el nombre. En ambos casos se anuncia el significado salvífico de uno y otro, el de Juan en la profecía de Zacarías, el de Jesús en las respectivas profecías de Simeón y de Ana. En ambos casos se hace también referencia al crecimiento de los dos niños. Bueno, omitimos la segunda. Vamos aquí. Pero en todas las escenas se pone de manifiesto que el ciclo de Jesús supera siempre el ciclo de Juan. Al anunciar la concepción de Juan, el ángel Gabriel no pronuncia ningún saludo, mientras que saluda gentilmente a María. A Zacarías le dice el ángel: tu petición ha sido escuchada, mientras que a María le hace ver reverentemente: has hallado gracia delante de Dios. En la escena de la visitación de María a Isabel, el saludo de María hace que el niño salte de gozo en el seno materno de Isabel, la cual queda llena del Espíritu Santo. Jesús, por el contrario, es el portador del Espíritu Santo, porque en este y en la Virgen tiene su origen. Juan el Bautista se manifiesta en el desierto, mientras que Cristo lo hace en el templo. Sí, entonces Lucas trata de ser de forma paralela, contar la historia de Juan el Bautista y de Jesús, pero haciendo notar que Jesús es infinitamente superior. Bueno, vamos, el párrafo último es muy distinta. Es muy distinta la perspectiva de los evangelios, porque para ellos es Cristo quien está en el centro y la virginidad de María está en función de él. Por eso el Nuevo Testamento prefiere llamar a María la Madre de Jesús, en lugar de la Virgen, que aparece 2 únicas veces en los textos neotestamentarios. Y ello para poner de relieve su maternidad por obra del Espíritu Santo. La concepción misma de Jesús es descrita del mismo modo que la manifestación de la gloria de Dios en el tabernáculo de la alianza. Por la fuerza del Espíritu nace un ser, de tal forma penetrado por este mismo Espíritu, que solo Él recibe su existencia, que solo de Él recibe su existencia. Cristo es la nueva creación de aquel mismo Espíritu que creó el viejo mundo. Muy bien, se nota que ambos evangelistas conocían a fondo el Antiguo Testamento. Entonces hay un paralelismo entre el Arca de la Alianza, etc., para demostrar que Jesús vino a cumplir las profecías de los profetas y de la figura del Antiguo Testamento. Acá hay otra pregunta que se hace Leonard Boff. ¿Dónde habría nacido Jesús? ¿En Belén o en Nazaret? Aquí también hay pequeña diferencia. Veamos. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Este hecho tan normal que podría haberle sucedido a cualquier madre es releído debido a la resurrección dentro de un contenido teológico. Si se ha revelado como Mesías, el hijo de David, por parte de su padre legal José, entonces también debe verificarse en él la otra profecía que dice: de Belén ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. El profeta Miqueas, ¿no? Por lo tanto, tenía que ser coincidir. Si José era descendiente de David y David era de Belén, hijo de, no se me acuerda el nombre, entonces necesariamente, aunque su vida transcurrió en Nazaret, el nacimiento tenía que coincidir
con la profecía de Miqueas, que había dicho que el Mesías tendría que nacer de Belén. Por lo tanto, el evangelista Lucas inventa que el decreto del emperador que prescribe un censo de todos los judíos lleva a José y María a Belén y ahí nace el niño. Cuando todos los evangelios hablan que Nazaret fue la patria de Jesús, mas no Belén. Entonces, se nota que ellos buscaron cómo justificar el cumplimiento de esa profecía de Miqueas. Sigamos. La patria de Jesús, un lugar tan insignificante que no es citado una sola vez en todo el Antiguo Testamento, Lucas no pretende hacer resaltar de modo especial el lugar geográfico, sino hacer una reflexión teológica sobre Belén y su significación mesiánica, para dejar bien claro que Jesús es el Mesías. Probablemente la patria de Jesús históricamente haya sido Nazaret, lugar teológicamente irrelevante. Porque Nazaret no aparece, el nombre de este pueblo, no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. En cambio, Belén sí, porque Miqueas ha dicho el Mesías nacerá en Belén. Para hacer que Jesús nazca en Belén, Lucas crea una situación en la que la Sagrada Familia se ve obligada a marchar de Nazaret a Belén, y para alcanzar este objetivo teológico, Lucas refiere que César Augusto había decretado la realización de un censo de todo el mundo y que dicho censo se efectuó en Palestina, siendo Cirino gobernador de Siria, provincia a la que pertenecía Palestina. Sabemos, sin embargo, que ese censo no se realizó históricamente hasta el año sexto después. Es decir, que está comprobado que el censo que ordenó el emperador no se realizó en la fecha en que nació Jesús, sino más tarde. Entonces se pregunta por qué Lucas fuerza un poco la historia haciéndolo nacer, ¿no? Siga, Lucas utilizó este hecho histórico. Como el propio Lucas lo refiere en el libro de los Sí. Hechos, El mismo Lucas dice que fue después. Lucas utiliza ese hecho histórico, retrotrayéndolo En él, en él, por una parte, motivar el viaje de María y José desde Nazaret a Belén, y por otra, insinuar que el acontecimiento de Jesús. de Jesús interesa no solo a Israel, sino a todos los seres humanos como luz que ilumina a las naciones. Eso. Entonces, los evangelistas a veces fuerzan un poco los datos históricos para que coincidan sus objetivos teológicos, sus enseñanzas. ¿Quiénes son los pastores? Otro punto que se pregunta el Leonardo Boff. ¿Jesús de verdad esa noche aparecieron los ángeles anunciando a los pastores que habían nacido el Salvador? Un ángel del Señor, en este caso son legiones, proclama, como suele suceder en la Biblia, el significado secreto y profundo del acontecimiento. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Los ángeles proclamaban el significado de aquella noche: el cielo y la tierra se reconcilian porque Dios da la paz y salvación a todos los seres humanos. Lo que se narra en Lucas, por su origen, no pretende transmitir un hecho acaecido a los pastores de Belén. Los pastores son, desde el punto de vista teológico, los representantes de los pobres, a los cuales fue anunciada la buena nueva y para los cuales fue enviado Jesús. Entonces, pone en duda, ¿será que de verdad que aquella noche que nació Jesús, los ángeles anunciaron a los pastores? ¿O los pastores son representados por los pobres, los humildes, a los cuales se dirige siempre Jesús? Pertenecían a la clase de los que no conocían la ley, como decían los fariseos.
Ahora bien, dice, y esto es algo que Lucas llega a transmitir varias veces en su evangelio, fue enviado precisamente a esos seres marginados social y religiosamente. A ellos les es comunicado en primer lugar el mensaje alegre de la liberación. Muy bien. Otro punto. San Mateo. San Mateo pretende, voy a adelantar un poco, dice, refiere 4 episodios vinculados a la infancia de Jesús. La venida de los Reyes Magos, es texto de Mateo. La estrella de Oriente, la huida de la Sagrada Familia a Egipto, la matanza de los santos inocentes y el regreso de la Sagrada Familia. Los menciona Mateo, ¿no? ¿Qué significan los Reyes Magos y la estrella? Se pregunta Leonard Boff. Dice, Cristo es el Mesías que hizo su aparición al llegar la plenitud de los tiempos, cumpliendo toda la profecía pronunciada con respecto de él. Una de esas profecías hacía referencia al hecho de que al final de los tiempos acudirán a Jerusalén los reyes y las naciones para adorar a Dios y al Mesías, ofrecerle los dones. Tenemos estos 2 textos. En Isaías 60, vamos a buscar Isaías 60, capítulo 60, que dice, Isaías 60. Dice, los pueblos se dirigen hacia la luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Versículo 3. Dice, te inundará una multitud de camellos, los reyes magos que vienen con los camellos. Llegarán los de Madián y Efá, los de Sabá vendrán todos trayendo oro e incienso y proclamando la alabanza de Yahvé. En el Salmo 72, tenemos otra referencia, Salmo 72. Dice el salmista, ante él se arrodillarán sus adversarios, el polvo morderán los enemigos. Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributo. Los reyes de Arabia y de Etiopía le harán llegar sus cuotas. Ante él se postrarán todos los reyes y le servirán todas las naciones. Entonces, el evangelista aprovecha estos 2 textos, sea de Isaías como del Salmo 72, para narrar la venida de los Reyes Magos con sus camellos, con su oro, incienso, etc., ¿no? Dice, por eso los magos van a Jerusalén antes de llegar a Belén y siguen una estrella en Oriente. Hay otro texto de un profeta del libro de Números que habla de un profeta pagano, Baal, que profetiza y anuncia que un día el pueblo de Israel, que estaba avanzando, ocupando la tierra de Moab, ¿no? Que este pueblo será bendecido porque en él y que una estrella aparecerá. Por lo tanto, el evangelista Mateo aprovecha estos textos del libro de Números, del libro de Isaías, y compone el cuento de la estrella que conduce a los Reyes Magos hasta Jerusalén, luego se detiene ahí y luego vuelve y aparece sobre la casa de María y José de Jesús, ¿no? Dice, bastante. Es creencia normal que en la época del Nuevo Testamento, que el Mesías liberador habría de ser también el nuevo Moisés. Entonces, hay un paralelismo. Así como Moisés se salvó de las aguas del genocidio que había ordenado el faraón, así Jesús se salva del exterminio del genocidio de Herodes, la matanza de los inocentes. Pues hay un paralelismo, Jesús y Moisés, ¿no? Sabemos que Mateo presenta en su evangelio a Cristo como el nuevo Moisés, que a semejanza del primero promulgó también una nueva ley en el alto del monte, la bienaventuranza. Tanto el faraón como Herodes deciden la matanza
de criaturas inocentes. Al igual que Moisés, también Jesús escapa a la masacre. El padre de Moisés se entera a través de un sueño que su hijo será el futuro Salvador. José también, por un sueño, sabe que Jesús ha de ser el Salvador porque salvará a su pueblo de los pecados. Fíjense cómo componen entonces los evangelistas la historia de la infancia, haciendo coincidir o interpretando episodios del Antiguo Testamento con el fin de confirmar que Jesús era realmente el Mesías que estaba prefigurado por las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, al final, conclusión, la Navidad, ayer y hoy la misma verdad. Dice, cualquier lector suficientemente informado acerca de los procedimientos exegéticos elementales con los que trabaja hoy la exégesis católica, podría al término de este capítulo quedar escandalizado. Entonces, ¿todo es un cuento, lo de la infancia de Jesús? ¿Nos han engañado los evangelistas? Se pregunta. No, los relatos de la Navidad no son ningún cuento, ni hemos sido engañados. Lo que ocurre es que nos equivocamos cuando pretendemos abordar los evangelios desde una perspectiva que no fue la que pretendieron sus autores, cuando queremos hallar respuesta a una pregunta que ellos no se plantearon ni tuvieron ninguna intención de plantear. Sí, nosotros vemos como episodios históricos, todo esto, y en cambio ellos querían dar únicamente mensajes haciendo hincapié que eran cumplimiento de figuras y procedimientos del Antiguo Testamento. Entonces dice, los evangelios, especialmente el evangelio de la infancia de Jesús, no son un libro de historia, son un anuncio y una predicación en los que se asumieron, se elaboraron y fueron puestos al servicio de una verdad de fe que sus autores desean proclamar. Determinados hechos reales, determinados dichos de la Sagrada Escritura y determinados comentarios midrásicos de la época. Dice, en la época neotestamentaria hay un género muy corriente era el midrash, un género literario, agádico, que como hemos dicho consiste en tomar un hecho o un dicho escriturístico elaborado y embellecido al objeto de subrayar y proclamar de forma inequívoca una verdad de fe. Esto es lo que sucedió con los relatos de la infancia, donde hay hechos reales, realmente ocurridos, a los que se le ha revestido de una forma teológica, en un lenguaje que a nosotros nos resulta hoy casi incomprensible, pero es dentro de este género literario donde se esconde el mensaje que debemos desentrañar, retener y proclamar de nuevo con nuestro propio lenguaje actual. Sí, finalmente termina diciendo, este es el mensaje fundamental que pretenden transmitirnos los relatos de la infancia, a fin de que, aceptándolo, tengamos esperanza y alegría. Ya no estamos solo en nuestra inmensa soledad, en nuestra búsqueda de unidad, integración, solidaridad y reconciliación con todas las cosas. Él está en medio de nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nos ha nacido hoy un libertador, que es el Cristo Señor. Quien quisiere salvaguardar a toda costa la historicidad de cada una de las escenas de los relatos navideños, acabará perdiendo de vista el mensaje que pretendieron transmitir sus autores inspirados. Esa es un poco la conclusión que hace, ¿no? Hay que leerlo, tener en cuenta este nuevo género literario que es embellecer y transmitir, haciendo que coincida con los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Vale la pena que haber leído, no tenemos ninguna obligación de aceptarlo como palabra de Dios, ¿no? Es una interpretación de un biblista, un historiador, pero creo que es mucho más convincente de que tomar toda la letra, todos los episodios que nos parecen muy raros, lo de la estrella, lo de la legión de ángeles, etcétera, ¿no? Sin perder de vista que fue un hecho histórico, que Jesús nació bien en Belén o en Nazaret, que nació de la Virgen María, nadie lo pone en duda, ¿no? Bueno, y con esta primera etapa de Jesús, la infancia, vamos poco a poco avanzando. La próxima vez vamos a estudiar
inicio de la vida pública de Jesús en Galilea, bautismo de Jesús y tentaciones. Entonces, antes de abordar los evangelios de Marcos y leerlo poco a poco, lo serán en meses posteriores, vamos analizando las etapas principales de la vida de Jesús para entenderlo. Con esa herramienta que vamos adquiriendo, será mucho más fácil luego leer los textos evangélicos, ¿no? ¿Qué opina? ¿Está muy bien? Ok, yo creo que es suficiente, ¿no? Perfecto. Vamos terminando con una breve oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de comprender textos, de entender ante todo los mensajes que tú a través de estos escritores, los evangelistas, tú nos has dado. Haz que nuestra fe no se fundamente solamente en percepciones de repente muy personales, sino en un estudio serio y pausado de la Sagrada Escritura. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ok.